Muy buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Ya estamos, ahora sí, a la par con los horarios. Así es. Así es cierto. Ya no hay ningún inconveniente en ese aspecto. No, ya no. ¿Cómo les ha ido de frío por allá? Solamente un día hizo frío. Nada más Solamente. un día. Sí. Sí. Ok. Bueno, esperemos que no regrese un poquito más el calor, que ya se mantenga fresco el ambiente. Nomás cuidarnos de los cambios de clima más que nada. Sí, exactamente. Sí, es la cuestión de las vías respiratorias, pero bueno, ya estamos acostumbrados como quiera. Es así. Ok, chicos, vamos a terminar. Obviamente, la materia el día de hoy, las dos materias, seminario de sistemas de información y seminario de finanzas. Son 3 semanas. La próxima semana nos estaríamos viendo, pero ya con dos asignaturas nuevas. Entonces, vamos a terminar de ver hoy información, obviamente referente a la materia primero de seminario de sistemas de la información y posteriormente en la segunda sesión vamos a ver la cuestión de seminario de finanzas. Ok, entonces les voy a compartir pantalla. Ok. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario, adelante. Ok, obviamente estábamos platicando en sesiones anteriores cómo son las organizaciones en cuanto a sistemas de la información. Obviamente estábamos platicando y conversábamos de organizaciones tradicionales, y luego el cambio a organizaciones modernas también, los paradigmas que en determinado momento nos podemos enfrentar. Obviamente, pues si las empresas tienen sistemas, obviamente, de información modernos, nos facilita muchas cuestiones en tiempo, la información la tenemos a la mano más rápidamente y obviamente la toma de decisiones es un poquito más rápido en ese aspecto también. Podemos detectar desviaciones a tiempo y obviamente contrarrestar mediante alternativas e implementando estrategias obviamente que nos preparen, nos anteceden a que probablemente dentro de las empresas se adjudique alguna mala situación. Entonces, esa es la cuestión de los sistemas de información. Entonces, definimos también un sistema de información en su momento y obviamente los sistemas de información son un conjunto de varios componentes interrelacionados. En esta cuestión, obviamente se capturan datos, se almacenan, obviamente hay varios tipos de almacenamiento, anteriormente se almacenaban en discos duros, esa era la forma y en lugar de almacenar carpetas, pues se almacenaban los discos duros. Hoy en día ya no se almacena la cuestión en discos duros, pues ya se almacena directamente en, en nubes, se le puede denominar así, en nubes virtuales, servidores también, que es donde almacenan y se procesa todo ese tipo de información de cada una de las empresas. La mayoría de las empresas maneja intranet, no es una red particular de la empresa, obviamente, donde obviamente circula información directamente correspondiente a la empresa, no se mezcla otro tipo de información más que nada. Se libera la intranet y de esa manera, pues obviamente las personas, los usuarios también, los trabajadores pueden navegar libremente y pueden descargar también información y ver información relevante de cada uno de sus departamentos. Obviamente esta información se va a distribuir, nos va a apoyar, como lo venimos platicando, para la toma de decisiones e implementar, obviamente debemos de implementar controles también dentro de los sistemas de información porque no estamos exentos a que en determinado momento nos hackeen las cuentas, nos pirateen la información también. Obviamente, dentro de esta cuestión informática, de esta cuestión de sistemas, pues obviamente hay personas también que se encargan de esas situaciones y que tienen un perfil para en determinado momento pueden hackear la información. Entonces, el departamento, obviamente, de los sistemas se va a encargar en determinadas situaciones de bloquear, obviamente,
toda la información pertinente que corresponde directamente a la empresa, bloquear de muchas maneras, bloquear contra spyware, bloquear contra virus informáticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues obviamente las computadoras, los procesadores están conectados a una red interna de información de la empresa y cualquier tipo de virus o spyware o etcétera, etcétera, virus informático, programas informáticos maliciosos, pues pueden dañar los equipos de la empresa y es lo que obviamente no queremos. Y una vez que pues obviamente ya tengamos los candados requisitorios también, como lo platicábamos en las sesiones anteriores, no todas las personas pueden ver la información. Obviamente las personas y según la jerarquía obviamente de los departamentos, las personas encargadas de procesar ese tipo de información o analizar ese tipo de información, pues son los que están, muchas veces es los que ellos van a tener desbloqueados o van a tener a la mano, al alcance de ese tipo de información. Les va a servir obviamente para analizar la situación de la empresa. Obviamente pues es más rápido cómo viaja la información a través de los sistemas de información y nos sirve para un análisis oportuno y obviamente también nos permite tener una visión de dónde estamos, dónde se encuentra la empresa y hacia dónde puede estar dirigida en determinado momento. Entonces, es más que nada lo que corresponde a la cuestión de sistemas de información. Dice algunos conceptos básicos en cuestión de los sistemas de información. Dice que los sistemas de información ayudan a ver, entender, comunicar, analizar y controlar la información de las organizaciones. Los sistemas de información utilizan diferentes tecnologías. Como ejemplos de algunas tecnologías de la información y telecomunicaciones, a lo que hoy le denominamos TICs, dice son pues, lápices, papel, libros, periódicos, cámaras, computadoras, datos, símbolos matemáticos, fórmulas, modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son tecnologías en cuestión de información y de telecomunicaciones. Algunas obviamente ya se han modernizado, ya tenemos lápiz ópticos, por decir, ya tenemos libros virtuales, PDFs, obviamente la cuestión de cámaras, la cuestión de computadoras, toda la cuestión de modelos matemáticos que en determinado momento los podemos implementar en un sistema para que nos arroje la información que nosotros realmente queramos obtener. Algunas tecnologías que utilizan los sistemas de información es el hardware, obviamente el software, la tecnología de almacenamiento, que es muy, muy importante esa cuestión, y la tecnología de comunicaciones. La cuestión esa del hardware, pues obviamente son las cuestiones físicas con las que vamos a interactuar normalmente para que se vaya distribuyendo la información. El software, pues obviamente son los programas que hacen funcionar al hardware. Hay programas obviamente que son exclusivos para las empresas o hay programas, por ejemplo, una suite de Microsoft que obviamente pues la pueden utilizar. Podemos utilizar Excel, PowerPoint, Word, etcétera, etcétera. Obviamente, a lo mejor no necesitamos algún tipo de programa específico y podemos utilizar ese tipo de programas que están al alcance de todos. Obviamente ya dependerá de cada empresa si realmente compra las licencias de cada programa o realmente ejecuta sin tener licencias. Pero pues ya va a depender de la empresa. En cuanto a tecnología de almacenaje, le decía que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay información valiosa y no se puede perder. No lo podemos guardar como anteriormente se utilizaban los discos, había de 5 1/4, de 3 1/2, pero ¿qué pasaba cuando esos discos obviamente se dañaban? Pues se perdía la información. Entonces se utilizaban CPUs como centros de almacenamiento, pero pues obviamente también se pueden dañar en determinados momentos, no están exentos. Es tecnología, es algo físico que a lo mejor se deterioran con el paso del tiempo, obviamente con la humedad, con el sol, con el clima, se pueden deteriorar y pueden perder obviamente capacidad de almacenamiento y se puede perder información. Hoy en día, pues como ya todos sabemos, hasta en los celulares, pues se utilizan nubes en esa cuestión donde se puede guardar información. También hay quienes utilizan servidores. Obviamente las compañías utilizan servidores internos para cada compañía y en esa cuestión también les sirve de almacenamiento, también pueden guardar la información en un servidor interno.
nadie más lo utiliza más que la propia empresa. Entonces es muy difícil que en determinadas situaciones ese servidor deje de funcionar, porque pues toda la información obviamente la está cargando también a una red particular, obviamente, de la empresa. En la cuestión de tecnología de comunicaciones, ¿cómo es como vamos a estar conectados? O sea, podemos estar conectados inalámbricamente o alámbricamente en cuestión de cables de fibra óptica también. Entonces, esa es la cuestión más que nada en la cuestión de tecnología de comunicaciones. Debemos ir a la vanguardia porque estar a la vanguardia, pues obviamente nos permite tener más almacenamiento, tener más facilidad, obviamente, y más rapidez en la cuestión de la información y también, pues obviamente nos permite estar mejor comunicados y más rápidamente si estamos más avanzados en cuestión de tecnología de comunicaciones. Dice que los sistemas de información, pues obviamente es un diagramita que nos habla cómo está la cuestión de esos sistemas de información o cómo se compone la cuestión de sistemas de información. Pues obviamente hay un medio ambiente alrededor de esos sistemas, hay una institución, hay un sistema de información como tal, donde hay almacenamiento o insumo, hay un procesamiento en lo que se puede clasificar, ordenar y calcular la información, y obviamente hay una salida o un producto. Para eso, pues obviamente se tiene que retroalimentar una base de datos, el sistema obviamente precisamente con información, con datos importantes para la empresa. Pues todo eso se tiene que capturar, todo eso se tiene que almacenar para que pues obviamente una vez que se almacene nos brinde la información necesaria en el momento que nosotros la solicitemos. Obviamente en la cuestión de almacenamiento y salida del producto, pues hay una retroalimentación de ambas entre sí, porque es lo que nos interesa, ver la información que está almacenada y obviamente en el momento que nosotros solicitemos una información, pues es una salida del producto y si es la correcta, pues obviamente va a haber esa retroalimentación. Yo lo guardo, yo subo, obviamente cargo la información y una vez que yo la ocupe cierta información, pues obviamente la descargo o la jalo para, obviamente, para cuestiones de asesoramiento, cuestiones de investigación también. Obviamente hay entidades reglamentadoras en ese aspecto eh, que le interesa en la cuestión del medio ambiente para realizar un sistema de información. Hay proveedores, hay clientes, hay competidores y hay accionistas. Todo eso tiene que ver con la cuestión del medio ambiente. Y en base a ese medio ambiente que rodea a la empresa, pues obviamente nosotros vamos a adaptar un sistema de información. ¿Para qué? Para que en este sentido prevenga toda la cuestión que nosotros queramos saber y que ese medio ambiente en determinado momento podamos subyugar y podamos tener en orden y jalar información de ese medio ambiente en el momento que nosotros queramos, obviamente que nos va a servir para tomar decisiones asertivas. ¿Algún comentario, alguna duda, chicos, que tengan hasta ahorita? No, vamos bien. Ok, muchas gracias. Vamos bien, profe. Gracias, muy amables. Obviamente dentro de un sistema de información, pues hay un insumo, obviamente se le agrega datos, se almacenan datos, se va, como dice, le damos de almacenar datos, retroalimentamos la cuestión de los sistemas de información en base a tecnología. Puede ser la cuestión de información analógica, escrita, por medio de comunicación también. Obviamente existe un procesamiento que es cuando se analiza por medio de un computador toda la cuestión de los sistemas de información. Obviamente se puede hacer en cuestión de tecnología un análisis por medio del hardware y del software y en la cuestión de almacenamiento también. Obviamente una salida nos debe dar información útil en cuestión de tecnología, información presentable y obviamente debemos de estar en constante comunicación y obviamente lo más importante de todo esto es la retroalimentación. Es por decir, anteriormente pues no existía una red, no existía internet. Existían computadoras mucho antes que internet. En las computadoras, obviamente, con anterioridad, pues había un sistema, se realizaban sistemas o programas, sistemas informáticos,
independientemente o muy personalizados para cada empresa y así es como se trabajaba. La computadora tenía cargado el sistema con el que la empresa iba a trabajar. Hoy en día, pues ya tenemos internet en ese aspecto. Es un programa mundial, en ese sentido es un sistema de información mundial, internet, que obviamente en su momento, pues la gente, usuarios, fueron cargando información. A eso se refiere cuestión con internet. Se nutre de la información que los usuarios, obviamente los navegadores, pues le retroalimentan, le cargan, lo nutren de información. Por eso nosotros debemos de utilizar buscadores. Uno de los buscadores pues, más famosos es Google. Y obviamente yo siempre les menciono a mis alumnos que Google es un buscador. Obviamente el humano cargó ya esa información, el usuario cargó la información a la red. Entonces, es este deber del usuario, en este sentido, de nosotros cuando andamos solicitando una información, según lo que nosotros solicitemos, es lo que nos va a arrojar Google, porque Google, o en este caso, es un intermediario entre el usuario y entre toda la información que existe en un vasto universo de red de fibra óptica de información. Obviamente hay mucha información que los usuarios suben, hoy más en día, pues ya tenemos al alcance. A lo mejor anteriormente era un poquito más difícil porque no todos tenían una computadora, una laptop o un CPU de escritorio. Hoy sí, ¿por qué? Porque pues obviamente los teléfonos celulares están un poquito más al alcance de las manos de cualquier usuario. Entonces es más la información que normalmente está transitando en una red, en la red que nosotros normalmente utilizamos, en el Internet, como se le denomina a este sistema de información que vino a cambiar por completo la cuestión mundial, la cuestión de comunicación, la cuestión de negociaciones, la cuestión del procesamiento de toda esta información. Entonces, lo que nosotros preguntemos es lo que nos va a arrojar Google en determinado momento. ¿Por qué? Porque pues existe muchísima información. Va a depender, de acuerdo a la pregunta, es la respuesta que vamos a obtener. Entonces, muchas veces, no sé, pueden decir, si se les encarga una tarea, no, es que no encuentro tal información. Ok, si no la encuentras de una forma, modifica tu pregunta hasta que te arroje la información que realmente tú necesites y que si tienes alguna cuestionamiento o estás haciendo una investigación, pues obviamente necesitas información. A lo mejor a la primera no te va a salir como tú lo quieres, pero modifica la forma de preguntar, modifica las palabras, modifica el texto y va a llegar un determinado momento en que te va a arrojar la información que quieres. Obviamente puede ser verídica o no puede ser verídica. ¿Por qué? Porque el Internet se nutre de lo que obviamente los usuarios cargan en la plataforma. Entonces nosotros también debemos de dar a la tarea de corroborar ese tipo de información. Igual pasa a las empresas y si los sistemas de información dentro de una empresa, el intranet se va a nutrir de la información que los mismos trabajadores, en esta cuestión, que el mismo departamento de sistemas, pues va a cargar a la internet, va a cargar a la red, va a cargar a la base de datos en su momento. Y obviamente va a depender de nosotros, de acuerdo a la pregunta, la información que vamos a obtener de un sinnúmero de información realmente que se componen hoy en día todas esas cuestiones de los sistemas de información. Hoy en día es algo grandísimo que a lo mejor en su momento ni siquiera lo podíamos contemplar. Platicábamos con anterioridad cómo eran las cuestiones de los archiveros donde se tenían carpetas y obviamente ahí se guardaba la información y se tenían departamentos de archivo. Hoy en día no, hoy en día todo lo podemos tener en una red. A lo mejor ni siquiera tenemos la necesidad de traerlo en una USB o traerlo en un disco duro externo o guardarlo en un computador, en una LAN, en una computadora. Simplemente con el simple hecho de tener red interna, en este caso, que es lo más recomendable para las empresas para que no haya cuestiones de robo de información, etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa en esa situación? Pues ya está cargado en internet toda la información. Simplemente con una computadora, obviamente con las claves pertinentes, pues nos podemos meter en la intranet
o a las páginas, obviamente, que donde se están publicitando dichas empresas también, y pues jalamos la información que nosotros queramos en ese aspecto. Entonces, es muy importante la trascendencia que hoy en día para las empresas tiene un sistema de información como tal. Obviamente, los sistemas de información cumplen algunas características tradicionales. Obviamente tienen propósitos, deben de tener propósitos. Los sistemas de información tienen fronteras en cuanto a dónde se marca el límite de empezar. En cuestión hablando empresarialmente, que es lo que a lo mejor hay información por departamento, no nos podemos ir más allá de esas cuestiones, porque pues, obviamente eh, tienen candados y obviamente pues, la cuestión importante es de que esté a la facilidad, sí, pero obviamente para los departamentos y para los puestos deseados, obviamente que van a ser útil de esa información. Y como les decía, pues obviamente cumple la cuestión de propósitos, debe tener un propósito, el sistema de información, también tiene fronteras, los sistemas de información trabajan en un ambiente, los sistemas se basan en sus entradas y para generar, obviamente, las salidas de información. Una vez que se nutren, pues obviamente deben de generar salidas de información. Dentro de un negocio, pues obviamente, dentro de un negocio tenemos la estrategia, hay reglas, hay procedimientos, hay una interdependencia. ¿Por qué? Porque si nosotros como departamentos, pues obviamente tenemos el alcance de la información, ya no es como antes que teníamos que depender de otros departamentos para obtener dicha información. Obviamente hay una interdependencia en esa cuestión, no tenemos que andar buscando personas para que realmente nos brinden cierta información, porque pues ya la tenemos cargada a lo mejor en una base de datos, en un sistema directamente que es compatible con la red, que puede ser intranet o red normal, también se puede utilizar dentro de una institución. Obviamente, les comentaba, pues es una cuestión de negocio, de software. Obviamente las cuestiones que van a apoyar en su momento al software son el hardware, la base de datos y las telecomunicaciones. Entonces es importante esas tres cuestiones porque van a apoyar al software como tal, a la, a la empresa como tal. Y todo eso tiene que ver también en la cuestión de una, que se implementa en una institución. Obviamente también se puede implementar en cuestiones o departamentos como recursos humanos y obviamente son eh, la cuestión de sistemas de información va a nutrir a la empresa, obviamente con medida como se le vaya dando mantenimiento también. Entonces, a grandes rasgos, esa es la cuestión. Tenemos un negocio, una estrategia, reglas, procedimientos. Obviamente hay una interdependencia entre la cuestión del negocio y el software. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de información que nos va a arrojar datos y va a depender del usuario realmente si interpreta esos datos o realmente pone sus puntos de vista. Y obviamente tenemos la cuestión del software. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a comprar, a tener, o la empresa va a comprar, pues obviamente, maquinaria que sirva para esa situación. Tiene que ver la cuestión del software, tiene que ver la cuestión del hardware, la base de datos utilizadas y la cuestión de telecomunicación. Ok, un modelo de organización, obviamente está en el centro de la cuestión del sistema de información como tal dentro de una empresa. Obviamente es muy importante tener un sistema de información. Obviamente a sus alrededores están la cuestión de organización, ¿Qué onda? tecnología y la cuestión de No administración. mames, cabrón. ¿Y eso? Ajá. ¿Cómo una empresa es un sistema? Obviamente, pues las empresas es un sistema, como en su momento dijimos también que la familia es una empresa y dentro de la familia también hay sistemas. Pero ¿cómo una empresa se puede representar como un sistema? Obviamente tenemos proveedores, que en su momento nosotros vamos a realizar, si es una empresa, vamos a realizar compras,
Obviamente en base a esas compras, pues se va a producir mediante una orden de compra también a nuestros proveedores. Obviamente tenemos un diseño de producto de antemano. En cuanto a producción, pues obviamente tenemos, ya si ya se produjo, ya compramos, ya emitimos una orden, ya tenemos el diseño de producto, perdón, del producto, ya se hizo una producción, obviamente se realiza una entrega al cliente. Obviamente el cliente puede ver qué tipo de servicios se le está brindando como empresa, obviamente, y obviamente se va a requerir muchas veces la solicitud del servicio, si el servicio está bien hecho o realmente está muy deteriorado, en base a órdenes de ventas, órdenes de producción, nos va a servir en esta cuestión si no tenemos obviamente una proyección calculada específicamente. Y también, obviamente, el diseño también va a depender o va a determinar de acuerdo a los gustos del cliente en determinado momento. Organización, dice, el elemento clave en una organización es su gente. Para poder integrar a la gente a los sistemas de información, es necesario el también entender cómo esa gente trabaja y cómo trabaja la organización. Obviamente en cuanto a su estructura organizacional, en cuanto a las relaciones jerárquicas y de control, y en cuanto a los procedimientos de operación. Entonces, eso es lo que debemos de ver directamente al momento de implementar un sistema de información. La estructura organizacional que tenemos, las relaciones jerárquicas, o sea, eso se refiere en las cuestiones de las relaciones entre departamentos, entre puestos también, y obviamente puede ser una cuestión de control y obviamente pues debemos de checar y analizar los procedimientos de operación. Dentro de los sistemas de información encontramos sistemas de trabajo. Dice, y es muy común el utilizar el mismo término como sinónimos. Dice, en cuestión de tecnología de información, sistemas de trabajo, pero no significan lo mismo y debemos de definir obviamente cada término. En cuanto a la tecnología de información, nos referimos que es el hardware y el software usado por los sistemas de información. En cuanto a sistemas de información, es un tipo particular de sistema de trabajo que usa tecnología de información para capturar, transmitir, almacenar, manipular y desplegar información que soportan, obviamente, uno o más sistemas de trabajo. ¿Qué es un sistema de trabajo como tal? Pues es un sistema en el que las personas participantes desempeñan el proceso de negocios usando la información, la tecnología y otros recursos para producir productos para clientes, obviamente, internos o externos. Entonces, esa es la gran diferencia entre los tipos de definiciones como lo veíamos aquí. Eh, se, se puede transgredir esa cuestión. A lo mejor en lugar de decir sistemas de información, decimos tecnología de información. En lugar de decir sistemas de información, decimos sistemas de trabajo. Pero como ven, no es igual. Tecnología de información, hardware y software, específicamente en esa cuestión. Ese hardware y software va a ser utilizado por los sistemas de información. Entonces, el sistema de información es un tipo particular de sistema de trabajo que utiliza la tecnología, el hardware y el software, en este caso, para obtener información, para capturar y obviamente transmitir información y mediante esas cuestiones, mediante el hardware y el software, pues podemos almacenar, manipular, desplegar, soportar, obviamente los sistemas de trabajo en su momento y el sistema de trabajo como tal pues obviamente es en la cuestión de las personas participantes, desempeñan, es el proceso de los que los negocios usan ese tipo de información, obviamente, para en determinadas situaciones, pues nos sirve para la toma de decisiones. Entonces, esas son las grandes diferencias en estos tres conceptos para que no vayan a transgredirse entre un concepto y otro.
Ok, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O algo que quieren aportar a los temas que estamos viendo? No, vamos bien. Ok, muchas gracias, Paulina. Vamos bien, profe. Muchas gracias, Jesús. Entonces, ¿cómo se organiza toda esta cuestión dentro de una empresa? Pues obviamente tenemos el trabajador, que es el que maneja directamente los productos y servicios. Obviamente tenemos otra persona que es el trabajador de datos, que obviamente es el que en determinado momento va a nutrir a nuestro sistema de información. Obviamente porque él obtiene los datos fidedignos directamente del consumidor o es el que directamente captura obviamente toda la información en un sistema de información. Y al final tenemos el trabajador del conocimiento, que es el que más que nada sabe cómo operar nuestro sistema de información y cómo reaccionar en determinado momento que el sistema esté claudicando también. Es en base al conocimiento adquirido también. ¿Por qué? Porque pues obviamente está conviviendo, está en un constante convivio en la cuestión de darle mantenimiento, darle buen uso a la cuestión de información, liberar algunas cuestiones importantes, liberar los links, obviamente estar monitoreando que, el- que los sistemas no surtan algún desperfecto y que la información está al alcance y a la mano de todos los usuarios que en su momento la lleguen a ocupar. Tenemos una pequeña pirámide que nos determina la cuestión. Obviamente tenemos como empresa los clientes, obviamente esos clientes compran, prefieren, conviven con la cuestión y la relación de productos que obviamente la empresa está ofreciendo y después viene el proceso de negocios, o sea, lo vas a comprar, lo quieres comprar, no lo quieres comprar. Obviamente dentro de ese proceso de negocio tenemos participantes, tenemos información y tenemos tecnología. Entonces, una vez que conjugamos todas esas cuestiones, vamos a tener un proceso de negocio. Obviamente vamos a ver los participantes que hay en dicho mercado, de eso vamos a nutrir a la organización. No podemos abarcar muchos mercados como tales, entonces debemos de ver los participantes eh, que obviamente estén en el nicho o en que sea nicho de mercado de donde nosotros vamos a comercializar nuestros productos. Obviamente vamos a recuperar información de ese nicho de mercado y obviamente en la cuestión de los procesos podemos utilizar tecnologías, en la cuestión de la obtención de información también podemos utilizar las, obviamente, estrategias y los sistemas, obviamente, pertinentes para obtener dicha información. Algunas consideraciones a tener en cuenta en los sistemas de información. Obviamente, la evolución de las necesidades de información de una institución. Hoy en día, como el mercado es cambiante, pues obviamente la información también es cambiante y por lo tanto los sistemas de información se tienen que adaptar a las necesidades de la empresa. O sea, qué tipo de información yo como empresa deseo obtener de mis clientes, de mi mercado, de mis consumidores, de mi propia empresa como tal. Entonces, por eso aquí una de las consideraciones es evolución de las necesidades de información de una institución. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas de las cuestiones en cuestión de información, eh, pues ya está todo obviamente por red. Anteriormente pues no nos daba ese beneficio. Entonces ya podemos tener todo en una red y en el momento que queramos obtener un tipo de información, pues simplemente buscamos y nos referimos a la información o solicitamos la información que realmente nos competa. Entonces debemos de estar esa cuestión en constante evolución, de ver las necesidades sí del mercado, ver las necesidades también de la empresa para obtener dicha información también. La conectividad es una cuestión muy importante en el sentido, y nos pasa con los celulares también. Ah, es que no tengo señal. Ah, es que no tengo red. Nos está pasando en la cuestión que pasó ahorita cuando realmente ya no había clases, por decir, por poner un ejemplo en la educación, que no había clases presenciales. Pues obviamente
la conectividad de muchas personas, pues desestabiliza en ciertos momentos, pues las redes, la información que obviamente anda viajando por esa cuestión del Internet. Eh, Muchas veces, obviamente, se han caído las plataformas porque estaban acostumbradas, que obviamente es cierta cantidad de gente, normalmente es la que interactuaba en esa situación. Hoy en día, pues es mucha información de países que obviamente están en constante retroalimentación de países, empresas, familias, etcétera, y que si cuando se empezaron a conectar, por ejemplo, se conectaban universidades en línea, luego se conectaban prepas, se conectaban también después las primarias, se empezaron a integrar, pues la conectividad obviamente va a bajar porque es un mundo de personas y de información que realmente están conviviendo, están entrelazándose al momento de que nosotros nos conectemos. Obviamente, pues imagínense todas las personas que realmente utilizan hoy las plataformas, a lo mejor como Meet, que se encuentra en Google, o como Zoom, para dar clase, para comunicarse con amigos, familiares, con compañeros, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver en la cuestión de conectividad. Pues para que funcione muy bien un sistema de información, la conectividad debe ser muy buena en ese aspecto. Debe estar previsible en la cuestión de que si llega a caer en la red, por decir, eh, ¿qué pasa muchas veces que a lo mejor lo vemos muchas veces en un Oxxo? No es que no te puedo cobrar porque o no puedes hacer un depósito porque no tenemos red. Entonces, esa es la cuestión de conectividad también. Entonces, eh, cada vez es más demandante esa cuestión, cada vez es la cuestión de demandar más megas de navegación, más rápida la cuestión, que la información la tengamos en cuestión de segundos. Eso es lo que exige ya obviamente los consumidores hoy en día en esa cuestión y las empresas también en su momento. Anteriormente, nada más la televisión nos podría servir para en determinadas situaciones promocionar un producto. Hoy ya existe publicidad, promociones en internet, promociones promociones en las diferentes plataformas, en diferentes medios de comunicación, en diferentes eh, cuestión de redes sociales también. Entonces, toda esa cuestión exige mucho más conectividad, mucho más megas de navegación. Entonces, es lo que se refiere. Obviamente tenemos que tener seguridad y control como lo veíamos, para que obviamente hay virus dentro de los sistemas de información y debemos de tener seguridad y control, debemos de implementar antivirus, anti-spyware, obviamente también antipiratería. ¿Por qué? Porque pues, es información, la que manejan las empresas es información muy confidencial, muy privilegiada. Obviamente debemos de tener integridad de la información, y va modificando esa cuestión porque va avanzando la tecnología y los que normalmente están a cargo de los sistemas de información, pues obviamente no pueden andar indagando ni dar a conocer el tipo de información que están manipulando. Y si los sistemas de información son sistemas sociotecnológicos, ¿por qué? Porque están cargados obviamente con la cuestión costumbres, a lo mejor la forma de interactuar de la gente dentro de una empresa, y obviamente también la tecnología con la que va a actuar, con la rapidez. Obviamente tenemos muchas partes dentro de un sistema de información, como ya lo vimos, y mucho va a depender también la tecnología, y cómo se adapte también los usuarios a ese tipo de tecnología. Ok, chicos, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Creo que es algo que convivimos normalmente a día, antes de que se nos corte esta primera sesión. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, 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 estamos bien. Solamente pues agregar que es eso de la conectividad de la red, pues por este tiempo, obvio, la empresa, porque nosotros Telmex nos está dando muy mal servicio, ¿verdad? Pero obvio, pues no estábamos acostumbrados a que ahora todo es por medio de la red. Así es. Sí, ya demandamos más conectividad hoy en día, realmente. Sí, así es. Y pues ya creo que a partir de aquí, yo creo que este año 2020 va a ser el punto para que